Misiones Ebenecer y Rema TV presentan el Retiro Internacional de Verano 2022. Año de la reivindicación de Ministerios Ebenecer. Una transmisión en vivo desde el auditorio de Iglesia de Cristo Ebenecer en la ciudad de Guatemala. Bienvenidos. Y continuamos gozándonos. En esta oportunidad nos bendice con la administración de la palabra el apóstol Mario Rivera desde Oregon. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos amados. Gracias al Dios Todopoderoso por este privilegio que me concede, y a nuestro amado apóstol Sergio también, que nos ha cedido este tiempo, el cual quiero aprovechar al máximo, invitándolo primeramente que hagamos una oración al Señor. Voy a poner mi reloj también para someterme a estos 50 minutos, ¿verdad? Y poder pues aprovechar el tiempo para que otros ministros puedan participar también y seguirnos bendiciendo. Oramos. 50 minutos de palabra y 10 para orar al final. Amén. Gracias, hermano. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra este día y siempre por darnos, Señor, el gran privilegio, por darnos también de tu misericordia para poder meditar en tu palabra, para reflexionar en ella, sabiendo, Señor, que ahí encontramos la respuesta, encontramos la exhortación, encontramos todo aquello que nos beneficia, Señor, para fortalecernos y seguir haciendo esta tarea ministerial que tú nos has asignado. En el nombre de Jesús recibimos, Señor, amado, esa palabra desde ya, dándote la gloria y la honra siempre, Señor. Amén y amén. Bien, dele palmas al Señor. Dios es bueno. Realmente cuando uno está en esa expectativa de que va a llegar el tiempo para poder ministrar pues lo que se le ha asignado, la delegación que nos han dado, uno está como una antenita tratando de ver qué palabra dice, en este caso el apóstol Sergio, para decir me confirmó el tema. Por lo menos así lo quiero pensar yo. Y creo que sí hubieron varias cosas directamente que me dan esa tranquilidad para poder platicar de lo que pues quiero presentarle. Entre eso quiero mencionar a manera de introducción que, haciendo como una reflexión de todo lo que nosotros hemos estado recibiendo este año, usted recordará que se estuvo hablando en meses atrás o semanas atrás acerca de la letra Tau. Hemos escuchado tantas cosas preciosas que oímos, que nos dan esa razón para que nosotros podamos pedirle al Espíritu Santo que nos vaya abriendo cada día más acerca de ese privilegio que se nos ha concedido. Porque cuando hablamos de que el Señor quiere marcar al pueblo con esa letra, pues obviamente ese privilegio es para nosotros. Nosotros como ministros hemos sido llamados a hacer esa tarea, y esto a mí me pone en esa posición, que es algo tremendo y que es un tremendo privilegio, marcar al pueblo del Señor con esa letra. Ahora, no me dejará usted mentir de que cuando pensamos en la letra Tau, no solamente estamos pensando en que es la última letra del alefato hebreo, ¿verdad? La Tau. En el alfabeto pues sería la omega, que sería la última letra. Sin embargo, veo yo en las escrituras que Dios desde el Antiguo Testamento utiliza también esa mención dentro de eso, ¿verdad? Que es la Tau, pero lo hace para identificarse Él. Es decir, de que cuando hablamos nosotros de la Tau, tenemos que pensar también en el alfa o en la Lef. Tenemos que pensar en eso, porque la Tau es la conclusión de todas esas letras. Y Dios, de una manera muy importante y peculiar, puedo decirlo así, utiliza esas expresiones para identificarse. Es una forma peculiar de identificarse, que no es igual a cuando Dios se identifica utilizando nombres compuestos, ¿verdad? Como Jehová Rafa, Jehová Nisi,
etcétera, sino que el Señor se comienza a presentar desde el Antiguo Testamento, pero solo lo hace una sola vez. Y esto se encuentra en Isaías capítulo 44, verso 6. Ahí dice la palabra: así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero y soy el último. Fuera de mí no hay Dios. Y esta fue la única vez en el Antiguo Testamento que el Señor se identifica de esa manera. Una forma de identificarse, hermano, muy diferente a las otras que quizás eran un poco más comunes dentro del pueblo de Israel. Ellos sabían, hermano, que incluso altares tenían nombre, con ese nombre compuesto del Señor. Ellos estaban familiarizados con todo eso porque era parte también de la instrucción que recibían. A través de la Torá sabían esos nombres compuestos. Sin embargo, esta es la única vez. Y me llama la atención que esta revelación, o mejor dicho, como que a Juan el apóstol le dan una explicación de eso. Y de eso voy a tratar de hablar un poco, porque a Juan el Señor le dice que le da una revelación para que la dé a conocer a los siervos. Usted es siervo del Señor, ¿verdad? Entonces, una revelación en este caso, o en primer lugar, o únicamente de lo que quiero hablar, es del significado de esa letra dentro de esa identidad peculiar del nombre del Señor. Y entonces vemos que Juan escribe 4 veces, hermano. 4 veces, dice Apocalipsis capítulo 1:8, como estamos leyendo el Nuevo Testamento, pues aparece en el griego, y el griego utiliza el alfabeto. Dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El verso 11 dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Note usted que primero dice principio y fin, y después dice el primero y el último. Ok, aquí me quiero detener. Cuando él dice yo soy el alfa y el omega, principio y fin, esa es una revelación para nosotros. Desde antemano está diciendo: yo soy el que comienza una cosa y la termino. Que nos debe de interesar a nosotros si vamos a marcar con la letra Tau. Saber de qué manera nosotros también estamos dentro de esa declaración del Señor, dentro de esa forma peculiar de identificarse el Señor. De qué forma estamos nosotros involucrados en eso para poder hacer esta tarea que es de suma importancia. Déjeme pensar en voz alta, me voy a adelantar lo más que pueda. Marcar a las personas, pues tenemos que saber, hermano, lo que conlleva marcar a las personas. Tenemos que saber también que aquella persona, el Espíritu Santo nos confirma, nosotros como pastores que estamos viendo el desarrollo espiritual de ellos, que conocemos realmente sus bajas y sus subes, que conocemos sus debilidades, como conocemos también sus capacidades, etcétera. Nosotros somos los que llegamos a saber por ese diario, hermano, convivir con ellos, o semanalmente convivir con ellos, pero sobre todo porque el Espíritu Santo también a nosotros nos confirma, nos ayuda a discernir para ver realmente el logro de aquellas personas, el avance de aquellas personas, qué tanto han avanzado en su vida, y entonces marcarlas, ¿verdad? Porque no vamos a poner un sello solo por ponerlo, no vamos a andar sin saber qué significa eso. Entonces, si vamos a sellar, tenemos que saber lo que significa. Y para saber lo que significa, tenemos que experimentarlo nosotros también, lo que eso significa. Ahora, entonces, luego dice soy el primero y el último. Entonces, aquí cambia. Cuando dice soy el primero y el último, ya no es que lo que está diciendo el verso 8, que Él es el que comienza una cosa y la termina, sino que ahora nos está hablando que Él es también un proceso en nosotros, y que nosotros somos sometidos también a un proceso. Me llamó la atención que el apóstol Sergio decía que nosotros como libertadores, pues vamos siendo liberados también. Así que como pastores crecemos juntamente con el pueblo. Nuestra vestidura pastoral también, hermano, se va haciendo cada día, ¿verdad? Diferente, más grande según la medida que estamos creciendo, etcétera. Pero
también de esa misma manera nos van libertando en ese proceso, y entonces con convicción ministramos aquello. Con fe ministramos lo que estamos experimentando. No estamos haciendo prácticas ni nada por el estilo. Estamos convencidos de que eso viene de Dios, que eso es lo que Dios quiere hacer con el pueblo y con nosotros también. Ahora, miren el versículo 6 del capítulo 21, dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Verso 13: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Déjeme pensar en la mentalidad de aquellos hombres. Pues esto se diría en el hebreo, ¿verdad? Porque siendo Juan hebreo, judío, pues su lenguaje natural era eso. Pero como estaba dentro de una región que había una cultura con otro idioma, entonces también hablaban el griego. Entonces se utiliza el griego para hablar de lo que en el hebreo es la Aleph y es la Tau. Ahora, esto me deja ver la razón por qué hay versiones como esta, la Biblia Kadosh, en el verso 8 del capítulo 1, ya utiliza la expresión hebrea y dice: yo soy el Aleph y la Tau. Dice con vocales, entonces lo pronunciamos Yahweh. Pero en el original estaría solamente las 4 letras consonantes, ¿verdad? Que sería la Y para nosotros, la H, la W o la B pequeña y la H. Esto pues es el nombre que al no tener vocales no se puede pronunciar. Entonces los estudiosos dicen que este nombre solamente revela, porque como no se puede pronunciar, revela en parte también qué es lo que sucede. Y es que para poder tratar de pronunciarla, en primer lugar, oiga esto, no se puede pronunciar, y la forma más cercana de pronunciar es como inhalando y exhalando, porque no tiene vocales. Eso significa a su vez de que es el primer suspiro de la vida y es el último de la vida. Es como decir, hermanos, si vamos a hacerlo así como ellos dicen, es como que hiciéramos para decir el nombre del Señor. Y esto es el alfa y el omega en griego, y esto es la Aleph y la Tau. Si nosotros vamos a marcar, entonces nosotros vamos a ser como inmersos en esa experiencia de Él. Es decir, usted y yo lo vamos a tener que hacer. En primer lugar, satisfechos de haber cumplido lo que se nos asigna para marcar al pueblo como producto terminado con la letra Tau. Pero entonces también cuando iniciamos es una gran tarea, hermano. Vamos a iniciar, vemos a una vida que se ha convertido, que el Señor la ha añadido a nuestra iglesia. Vemos la responsabilidad que tenemos, hermano, de irlo llevando, ayudando para que siga avanzando, de sanarle el alma, de liberarle el alma, de enseñarle la doctrina, todo lo que hacemos. Entonces, esa es una tarea, hermano, grande. Y el Señor, bendito sea Dios, nos ha ayudado para hacer eso. Entonces, cuando viene esa familia o viene esa vida, pues para mí, ahora desde esta perspectiva lo veo así: tengo más trabajo en el Señor. Pero cuando ya lo veo realizado, caminando por sí mismo, adorando al Señor, dedicando su vida para servirle, hermano, gracias a Dios. Así como a usted y a mí, posiblemente, no sé si por lo menos por mí nadie pagaba ni un centavo, hermano. Nadie creía de que mi vida podía cambiar, pero a Dios le plació hacer la obra y me está ayudando todavía, igual a usted. Entonces, cuando nosotros vemos eso que se repite en el pueblo que pastoreamos, pues de igual manera, hermano, adoramos y alabamos al Señor y podemos decir: gracias, Señor, por el privilegio, gracias que me ayudaste. Entonces ahí estamos viendo, hermano, como encubiertamente, que tuvo un principio y tuvo un final aquella persona, por lo menos. Pero ahora esto va más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Porque marcar a la gente, tenemos que entender lo que es una experiencia donde usted y yo tenemos que estar inmersos también
en ese alfa y omega, en esa alef y en esa tau. Ese nombre peculiar del Señor, que se haga en nosotros una experiencia, pero que no es solamente dos cosas, es que a eso voy, sino que quedaron encubiertas 20 letras que el Señor no dice que después de la primera letra sigue la siguiente y así sucesivamente, sino que eso es lo que el Señor nos hace a nosotros experimentar, para que de esa forma usted y yo tengamos la convicción para marcar. Lo hacemos por obediencia, lo hacemos por revelación, lo hacemos porque está escrito, lo hacemos porque el Espíritu Santo nos dirige, pero el Señor quiere explicarte la experiencia que tú has tenido, para que puedas hacerlo. No sé si usar esta palabra con temor, lo quiero hacer con solvencia, con seguridad de marcar a aquellas personas, porque también han avanzado en su vida y han llegado a ese nivel que los va a declarar como producto terminado y que están listos para partir con el Señor. Ahora, quiero ponerle esto para ayudarnos un poco con la idea. Este es mi propio pensamiento. Espero que el Señor pues haga algo, ¿verdad? Y le dé a usted también la confianza y pueda recibir esto. Para tener el privilegio de marcar con la tau, el Señor nos hará experimentar el alfa y la omega todos los días. Desde que tú aceptaste servirle al Señor, ha comenzado esa experiencia en ti y en mí. Y este es el principio y el fin de un proceso en cada uno de nosotros. El alfa y la omega, la alef y la tau, es un proceso en nosotros, que no te dice Dios cómo te va a llevar en el proceso, pero porque te apartó, te ha llamado para marcar, te metió al proceso. Es posible que algunos de ustedes quizás ya salieron del proceso. Quizás otros están en medio del proceso. Quizás otros van a comenzar en ese proceso. La mayoría posiblemente estamos en proceso todavía. Y esto nos va a ayudar a entender de qué manera el Señor está impregnando esa identidad peculiar de que Él es el principio y el fin, de que Él es el alfa y la omega. Él es para toda la creación, Él es el alfa y la omega. Pero para ti y para mí como pastores, Él es, hermano, el principio y el fin de nuestro proceso ministerial. Es importante, hermano amado, poder aceptar los procesos de Dios, aunque muchas veces son dolorosos, aunque muchas veces son difíciles. Procesos donde muchas veces tenemos que llorar, hermano, tenemos que escondernos para poder sacar nuestra naturaleza, nuestra humanidad y decirle al Señor que nos ayude, y luego nos colocamos frente al púlpito con la cara lavada y que ellos sigan viendo a aquel hombre o mujer de Dios que está siempre animando a la gente a la fe, a seguir adelante, diciendo que Dios está con ellos porque estuvo con nosotros o está con nosotros en nuestro proceso y lo estamos experimentando en esa realidad. Dele palmas al Señor de la gloria con todo su corazón. Ahora, de manera que el tema lo he titulado así: la jornada del alfa y la omega. O podría ser la jornada del alef y la tau, como usted quiera llamarlo. Ahora, nadie de nosotros como ministros podemos negar lo siguiente: Dios no acepta en usted y en mí que vayamos por veredas. Dios no quiere que nuestro ministerio sea un ministerio, como dicen en mi pueblo, de shortcut, de veredas. Dios no quiere eso. Dios, hermano, nos mete al proceso. Como ministro nos mete al proceso. A unos de una forma, a otros de otra, pero Dios siempre está trabajando en nuestras vidas.
Este retiro, hermano, que esta primera etapa del retiro es para nosotros los pastores que estamos sirviendo, predicando todos los días y que venimos para que Dios nos ministre, para que Dios nos ayude, para que Dios nos fortalezca, para que Dios nos sane, nos libere, qué sé yo, pero Dios para eso nos ha convocado. Para hacer una tarea en nosotros, para explicarnos, hermano, que estamos en ese proceso y que aquí hemos venido como a recargar esas fuerzas para seguir adelante, para seguir marcando con esa letra el final de ese proceso ahora en el pueblo y poder tener, hermano, esa administración adecuada al pueblo. Poderlo consolar porque de alguna manera quizás vivimos igual que ellos algunas experiencias. Y que ya nuestras palabras ya no son teóricas, ya no es solamente un principio ético, hermano, ya no es una forma de costumbre que nosotros siempre tenemos, Dios te va a ayudar, sino que lo decimos desde el corazón, lo decimos, hermano, en la base de aquellos procesos. Yo sé que a usted el Señor lo ha procesado, yo sé que lo está procesando, a mí me ha procesado, me sigue procesando. Y cada vez que lo logro entender, le doy gracias al Señor. Aunque en el momento, hermano, me inquieto mucho y pregunto por qué. Y quizás hasta le atribuyo culpa a una u otra cosa. Pero lo que Dios está haciendo en mi vida o en su vida también es que te está dando, hermano, una experiencia maravillosa de su alfa y de su omega, de su principio y de su fin. Oiga esto, de lo que a Él le tocó vivir en la tierra, hermano, como nuestro redentor, como nuestro salvador, como nuestro libertador. Jesús pagó un precio. Y todos los que somos llamados nos ha llamado para que nosotros tengamos también la experiencia del alfa y la omega. Y saber, hermano, por qué marcamos con todo nuestro corazón. ¿Por qué nos dedicamos en oración, en buscar en la palabra para alimentar al pueblo? Porque queremos que ese pueblo que Dios nos ha dado, hermano, en su mayoría, yo anhelo, yo sé que usted también, que en su mayoría todos sean dignos de poder escapar. Que no se nos pierda ni una. Ayer el apóstol hablaba de los pastores que dispersan y que Dios nos ayude y nos agarre confesados, ¿verdad? Ahora, la idea, también quiero ponerle la idea de el alfarero y el barro, o el barro en las manos del alfarero. Se mira, hermano, lindo cuando nosotros vemos una vasija que está afinada, que está pintada, decorada y puesta en exhibición. Quizás hasta usted tiene vasijas en su casa hermosas. Yo cuando he venido aquí a Guatemala, yo me he llevado vasijas, hermano, porque a mi esposa le gustan mucho las vasijas y mi casa está llena de vasijas de todo tamaño, de toda forma. Y una vez hasta me tocó llevarme una así de este tamaño, hermano. Increíble, pero por el amor de una mujer todo lo hace uno, ¿verdad? Pero bueno, ahí está, llena la casa de vasijas. Se miran bonitas, trabajadas, pero los comienzos son un proceso. Usted puede ver barro rústico. Ahí nadie quisiera eso. Si a ti te dicen que eso fuiste alguna vez en el principio y luego lo vemos, hermano, trabajado con las manos de Dios. En ese momento a veces nosotros quisiéramos hacerlo así. No, Señor, yo quiero ser así. El Señor te dice, no, así es. Son sus manos perfectas, maravillosas, las que nos conforman, nos van dando eso. Y ya quizás cuando ya está terminado, tú dices, ya estoy listo. No, te toca el fuego para darte la consistencia. Ay, ahí, hermano, es donde nosotros debemos de saber que si nos está pasando algo, es porque el Señor te está revelando su alfa y omega. Te está sumergiendo en el alfa y la omega. Y por último, listas para ser llenas. Y quizás ahí podríamos mencionar otros procesos, porque yo solamente se lo resumo en 4 cosas, pero hay muchas más. Después de esto siguen otras cosas donde viene el perfeccionamiento, donde el Señor empieza, hermano, a trabajar en tu vida para irte mostrando
la especialidad que tú tienes. No que seas especial, con todo respeto, ¿verdad? Pero sí una especialidad, para que dentro de este mover de Dios de los 5 ministerios, sepas tú que tú formas parte de una de la multiforme sabiduría de Dios, que nos complementamos unos a otros y que nos compartimos unos a otros para hacer gloriosa la obra ministerial que estamos haciendo. Ahora, ¿por qué es importante el proceso? Y es porque, hermano, pensando en esto, el Señor me permite escribir lo siguiente. Por ejemplo, para Dios es más importante el proceso que el poder en nosotros. Aunque Él nos da el poder, pero el poder tiene un alfa y omega para nosotros. Puede, porque sin el proceso, mire los problemas, puedes abusar del poder sin el proceso. Sin el proceso podemos usurpar otro nivel. Puedes manipular el poder sin el proceso. Puedes fingir el poder sin el proceso. Entonces los procesos son necesarios. Que el alfa y la omega de nuestro Señor Jesucristo se impregne en nosotros. Son las experiencias que el Señor, por su gracia, permite que usted y yo pasemos. Mire, si Dios no nos conoce, que cada proceso en nosotros es diferente. Nos da el proceso que nosotros, hermano, necesitamos, requerimos. No me da el proceso del hermano Freddy o de los 2 hermanos Freddy, ¿verdad? No me da el proceso de ellos, tienen su proceso. No me da el proceso del pastor Julio. Él tiene su proceso. Yo tengo mi proceso. Billy ha tenido su proceso. Y nosotros muchas veces lo que queremos es el final de lo que ellos tienen, la gloria que ellos tienen. Nos enamoramos del triunfo, de la cúspide que ellos tienen. El apóstol tuvo su proceso. Y entonces la gente mira aquellas glorias, aquella cima donde está. Sí, pero les ha costado un proceso. Si a nosotros nos dijeran que si queremos aquello, que nos pongamos en el principio que es Él, en el alfa que es Él. Pero esto lo digo para que usted sepa que el Señor, si lo está trabajando, Él está haciendo algo perfecto en su vida. Está impregnando el alfa y la omega. Mire, aquí el tiempo de verdad se va bien rápido. No sé cuánto tiempo tengo. Sí puse reloj. 23. Por ahí me dijeron 33 minutos me quedan. Ok. Déjeme ponerle ejemplos de personajes bíblicos que ellos tuvieron su alfa y omega. Por ejemplo, el primero que viene a mi mente es José. A José le dieron 2 sueños, pero tuvo que ir al pozo. Ser vendido como esclavo. Fue a la prisión por una calumnia antes de llegar al palacio. Más o menos la historia bíblica, a mí por lo menos me ha permitido como entresacar esos datos. Dentro de esos datos, José tenía 17 años cuando recibió los sueños que el Señor le dio respecto al destino de él. Consecutivamente de 17 años fue vendido. De 30 años fue nombrado en Egipto el segundo en autoridad. 13 años transcurridos para que se cumplieran los sueños. 13 años en proceso. 13 años duró el proceso del alfa y la omega en José. Dios, solo déjeme pensar en voz alta, ¿por qué Dios te dice que Él es el alfa y la omega? Porque si te dice lo que hay dentro, quién sabe si estuviéramos aquí nosotros. Si te dice, mira, vas a pasar por esto, te va a pasar esto otro, van a suceder algunas cosas, pero no te preocupes que yo estoy contigo. Si alguno se lo dijo y así lo dijo, amén, aquí estoy, gloria a Dios, envidia santa, hermano. Pero a mí no me lo dijeron. Lo voy descubriendo cada día. Ahora veamos entonces el alfa y la omega en José. Como quien dice, el final de él. Génesis 41, verso 45 en la versión Huneman dice: y llamó Faraón el nombre de José abundancia de vida. Y dióle a Asenat, hija de, dice aquí, Putifares, sacerdote de Heliópolis, por mujer.
Juan 10:10 habla de Jesús. Dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Oh, lo que vino a hacer Jesús se lo impregnó a José. José vino a ser de bendición para toda una nación, su pueblo, su gente, su familia. Pero tuvo que pasar un proceso. Es muy fácil, hermano, solamente tratar de comprender en 2 pasajes bíblicos. Pero yo quiero ponerle bases bíblicas de cómo la vida de José fue, hermano, influenciada con el alfa y omega de nuestro Señor, de tal manera que puedo decir que se le impregnaba el alfa y omega, que tenía sello del alfa y omega, que las cosas que la Biblia dice tienen que ver con Jesús. Y así mismo está David, y así mismo Moisés. Para poder tener esa tarea maravillosa, hermano, de que Dios nos encargue almas. Imagínense, hermano, no es que estemos hablando mal de las ovejitas, que Dios las bendiga, pero, hermano, trabajamos con el carácter de esa gente. Es difícil, no es fácil. A veces ni nosotros mismos nos aguantamos. Ahora imagínense trabajar con el alma de tanta gente en Estados Unidos, pastores de congregaciones multiculturales. Comen diferente, piensan diferente, hablan diferente, etcétera. No es fácil. Ahora, vean, voy rápido, hermanos. Quiero presentarle 20 cosas, 20 mensajes del alfa y omega de José. Así rápido, mire. José como Jesús eran amados por sus padres. Génesis 37:3 y Mateo 3:17. Y ahí están, no le voy a dar las citas, ahí están. Ambos fueron llevados a Egipto. Ambos fueron enviados por su padre a sus hermanos. Ambos fueron tentados. José por la esposa de Potifar y Jesús en el desierto. Entonces estamos viendo que lo que Jesús iba a vivir, José lo metieron al alfa y el omega de él para poder llegar a hacer lo que él hacía. Si seguimos adelante, ambos sirvieron como pastor. Ambos eran de 30 años cuando llegaron a ser reconocidos. Ambos fueron despreciados por sus hermanos. Ambos tenían hermanos que querían matarlo. Hermano, qué impresionante. El alfa y la omega, Jesús, el alfa y la omega, el principio y el fin. El que comienza una cosa y la termina, sumerge a José, figura de nosotros. Ambos eran despojados de sus ropas. Ambos fueron vendidos por piezas de plata. Ambos fueron falsamente acusados. Ambos fueron atados con cadenas. Interesante, ¿no le parece a usted maravilloso? No, aquí no hay shortcut. Aquí no hay veredas. Aquí hay un proceso. Ambos fueron puestos en prisión. Ambos estaban en la cárcel con 2 hombres. Ambos perdonaron a quienes los traicionaron. Ambos fueron considerados muertos, pero los encontraron con vida. Jesús, bendito sea su nombre. Ahí están las citas bíblicas. Usted puede leerlas despacito y se da cuenta que tenemos fundamento para hablar de ese alfa y omega en nosotros. Ambos fueron exaltados después de grandes sufrimientos. Recíbelo, hermano amado, de parte del Señor. Si estás pasando momentos difíciles, el Señor te va a bendecir. Viene algo maravilloso, algo poderoso, hermano. Después de la tormenta viene la calma. No para siempre se trilla el trigo. Hay tiempos de paz, hay tiempos de guerra también. Perdón. Ambos le dieron otro nombre. Ambos tienen que ver con una boda. Ambos dieron pan para salvar al mundo. El alfa y la omega de José. Déjeme presentarle otro. El alfa y la omega de David. Interesante, hermanos. Interesante que Dios está haciendo cosas lindas en nuestra vida, hermano amado. Dios está perfeccionando nuestra vida. Nos está enseñando.
aún de nuestras fallas y de nuestros errores. Dios nos enseña. Así es que anímate en el amor del Señor. Eres de Dios, eres ministro del Espíritu, eres para cumplir con un asignamiento maravilloso en este tiempo. Quizás, hermano, déjeme pensarlo así, somos la última generación ministerial que estamos haciendo la tarea de poder adornar a la que va a ser la esposa del Señor Jesús, de poder ataviarla, hermano, para que se presente hermosa, preciosa delante de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra tarea. Y ya no muy robusto como antes, obviamente, ¿verdad? Ya no tanto con ese perfil aguileño que teníamos cuando venimos, hermano, en nuestros primeros años al ministerio. Ahora quizás nariz de Mr. Magoo, hermano. Pero aquí estamos, Dios nos ha trabajado, Dios nos está transformando, se está metiendo el alfa y la omega en nuestra vida. Entendemos la importancia de marcar a la gente, al pueblo, con esa letra de producto terminado, pero lo hemos vivido, sabemos lo que estamos haciendo. Sabemos por qué lo tenemos que hacer, pero sabemos por qué lo estamos haciendo de manera personal. Mire, déjeme hablarle de David rapidito. David significaba el amado o el elegido de Dios. Fue ungido como rey la primera vez, pero no vino a ser rey inmediatamente. Por 3 años le sirvió a Saúl como su músico. Perdón que use esa palabra, ¿verdad? A los 25 años Saúl lo convierte en comandante de 1000. A los 25 años de edad de David. Estuvo en peligro de muertes unas 17 veces por parte de Saúl. A los 30 años comienza a reinar sobre la tribu de Judá, 7 años. 33 años reinó sobre las tribus de Israel. Murió aproximadamente a los 75 años de edad. Eso significa que la jornada para el cumplimiento de su profecía duró 42 años. 42 años. Y dentro de esos 42 años, la Biblia nos permite ver algunas de esas etapas donde el Señor estaba, hermano, haciendo que el alfa y omega de él, hermanos, se fuera impregnando en David, se fuera dando en David, que le estuviera sucediendo a él primero, de tal manera que escribe cosas que tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, mire esto. Salmo 22:1. David escribe miles de años antes de que Jesús lo dijera en la cruz del Calvario. Decía David: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? David lo dijo en medio de una situación difícil, en medio de un proceso. Lo estaba diciendo antes que nuestro Redentor bendito en la cruz del Calvario. Jesús diciendo esas mismas palabras, David lo hizo. Porque lo metió a su alfa y a su omega. Lo hizo pasar por donde Jesús pasaría. Jesús puso nuestro Redentor en David de él. Aunque David lo que representa es la genética que estaba en Jesús, pero Jesús, el Cristo, el Mesías, el Redentor, nuestro Salvador, nuestro Libertador, le puso a él su alfa y omega. Lo hizo que declarara las palabras que Jesús tenía que declarar en la cruz del Calvario. Marcos 15:34, y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Interesante esto, hermano, porque cuando yo veo esto así, no sé si usted alguna vez se ha sentido así, como abandonado. No es que lo hayan abandonado, pero así a veces en medio de los problemas así nos sentimos. ¿Por qué? Porque entre el alfa y la omega, todos nosotros, aquí lo estamos viendo bíblicamente hablando, está la parte del proceso donde nos sentimos abandonados para conocer el consuelo del Espíritu Santo. Para conocer cómo es que Él llega en nuestros momentos cuando nos sentimos tan solos.
y poder llegar a comprender cuando alguien necesita consuelo. Porque en ese alfa y omega que todos pasamos, ahí hay consuelo, hermano, de parte del Señor. A mí me llama la atención que la Biblia dice que Jesús en el Evangelio de Juan 4 veces mencionó al Consolador. Y me llama la atención que cuando Jesús les dijo, vendrá el Paracleto, nadie le preguntó, ¿y qué es el Paracleto? Claro que él dice, se refería al Espíritu Santo que vendría. Aclara Jesús que se refería a eso. ¿Por qué? Porque era conocido el término Paracleto en esos días. Nadie dijo, pero ¿qué es eso? Yo tuve que aprender que era Paracleto cuando oí la primera vez la palabra. ¿Y qué será eso? Y me dijeron consuelo. Pero eso es el punto principal del Espíritu Santo. Pero el Paracleto tiene 5 cosas maravillosas que necesitamos cuando estamos en el proceso. Ya ministraron esta mañana al Espíritu Santo, a nosotros los ministros, para tener, hermano, esa influencia divina y poder hacer cosas del Espíritu dentro de la iglesia, poder profetizar. Pero en este caso, consolar, déjeme llevarlo rapidito al punto de lo que es el Paracleto, que usted ya lo sabe, pero déjeme decírselo. Por ejemplo, Juan 14, 16, y Jesús dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ok, esto se lo dio a sus discípulos. ¿Sabe lo que está diciendo? El consolador va a estar para siempre en su proceso. Siempre vas a tener consuelo, ministro de Dios. Paracleto es una palabra compuesta, para, que significa al lado, y kaleo, que significa llamar a alguien. Los orígenes de esta palabra, aquí voy, son muy antiguos y tienen un significado profundo. 5 cosas que significa el Paracleto. Primero, Paracleto, abogado. Uso sentido legal para denotar a una persona que defiende un caso en el nombre de otra persona en un tribunal de justicia. Un Paracleto que nos defiende. Un Paracleto que aquí en la tierra aboga porque el otro está a la diestra del Padre. Un Paracleto que está en el proceso de la reivindicación en nosotros, hermano. Segundo, Paracleto, consejero, denota un consejero personal o un asesor. En tu proceso, un asesor. En tu proceso, alguien que te está, hermano amado, dando consejos. No hagas esto, hijo, no, cálmate, tranquilo. Mira, esa amargura, entrégala en el retiro en el año de la reivindicación. Ese resentimiento, ahí que te ministren, papayito, y esto y lo otro. Hermano, tenemos un consejero, tenemos personalmente a un asesor. Dele palmas al Señor de la gloria. Tercer cosa que significa Paracleto, ayudante. Se acostumbraba a describir a un ayudante o asistente que siempre estaba listo para ayudar, asistir y fortalecer. Porque esto no es con espada ni con ejército, más con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Entonces siempre está Él ahí. No lo hagas así. Acordate que lo hiciste aquella vez así y te equivocaste. Mira el precio que pagaste por aquello que hiciste. Tenemos a alguien que siempre está ahí ayudándonos. Paracleto, entrenador. Mire lo que significa. Mostraba a un entrenador que instruye a sus alumnos y aprendices, así como un entrenador que interactúa con sus alumnos, se acerca a los que están bajo su cargo para animarlos, exhortarlos, aconsejar y enseñarles cómo hacer mejor su trabajo. Bendito Espíritu Santo, que es real y que fue dejado en medio de nosotros, en nosotros y sobre nosotros, para glorificar a Cristo y para ayudarnos a hacer esta tarea ministerial. El último, Paracletos militar. Todo esto era el conocimiento que tenían del significado de Paracleto. En la antigüedad la palabra Paracleto se usaba para representar a los líderes militares que se unían a sus tropas para instar, para exhortar, para rogar y suplicarles que se mantuvieran erguidos y enfrentaran sus batallas
con valentía. Un Espíritu Santo que te recuerda, tienes espada, hijo. Un Espíritu Santo que te dice, usa el escudo de la fe. Un Espíritu Santo que te dice, ciñe tus lomos con el cinto de la verdad. Un Espíritu Santo que te dice, estás calzado con el evangelio de la paz. Hay momentos que hay que hacer la guerra con la paz, porque escrito está, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo la planta de vuestros pies. Ahí está el Paracleto, dándote estrategia, diciéndote de la armadura de Dios. Te está diciendo, no te preocupes, tu cabeza está protegida. Te han puesto el yelmo de la salvación, Paracleto militar, para hacerte ese guerrero de los últimos días, hermano. Ese libertador que nos decían en esta mañana, bendito sea Dios. Este es nuestro retiro. A eso hemos venido. Hemos venido a decirle, Señor, he estado en el proceso. Ahora lo entiendo, Señor. Ahora me comprende, dirá alguien, ¿verdad? Me comprende, Señor. Ahora mire, vamos rapidito. No sé cuánto tiempo me queda, 14. Vamos a David. Entonces mire lo siguiente de David, que vivió su alfa y omega. Dios mío, de día clamo y no responde. Wow. Está diciendo el dulce cantor. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. Primero dice, clamo a ti y no me respondes. Y en medio del proceso, tú eres santo y que habitas en medio de las alabanzas de Israel. Entonces, mientras no me respondes, te voy a cantar. Mientras no me respondes, te voy a adorar. Yo sé que eso tú quieres, papito lindo. Te voy a adorar en medio de mi alfa y omega, en medio de mi proceso, Señor. Voy a dejar por un lado mi dolor, mi duda, mi confusión, mis temores, y te voy a adorar. Te voy a dar la adoración, te voy a dar la gloria, la honra que tú te mereces. En este proceso, esta es la parte donde Dios no responde, porque está esperando tu alabanza, y ahí en medio de la adoración vendrá tu respuesta. Bendito sea Dios. Ahora yo le aplaudo a los procesos, hermano. Ahora te entiendo, Señor. Ahora te entiendo. ¿Quiere que le diga otra cosa más de David? Y como que se parece mucho a lo que a veces a nosotros nos toca experimentar. Dice David, todos los que me ven de mí se burlan. Hacen mueca con los labios y menean la cabeza. Aguantan. En vez de decir 8, dijo las 8. Nos califican, hermano. Que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Y ciertamente nuestro deleite, en Él nos deleitamos. Sentimos su amor, su presencia. Sentimos su ministración, hermanos. En esta parte, la fase es donde Dios conforma el equilibrio entre las críticas negativas y los halagos para llegar al omega. Entonces, ¿por qué se burlan de ti? Porque si eres capaz de soportar las críticas, tu omega es que Dios te va a honrar. El equilibrio, porque cuando nos echan flores, ay, hermano, como usted no hay quien predique. Y esto que vengo desvelado, diría alguien, ¿verdad? ¿Qué unción, hermano? ¿Qué esto y lo otro? Pero por otro lado, eso ya lo sabía. Él no está enseñando nada nuevo ni bueno. Y lo que es más cardíaco es que algunos hermanos son bien osados a decir que no servimos como predicadores. Me voy de esta iglesia porque usted no sirve como predicador. A mí me gustan aquellas palabras como la paradoja, y usted no la tiene.
Usted no habla tan fino, hermano. Es que estamos en un proceso. No es de fineza para hablar, es de hablar Biblia, hablar por el Espíritu. Procesos. Pero si entendemos que en ese proceso, si te están criticando, si te están señalando, si están diciendo de ti lo peor, hermano, si han visto tus pies rajados, si han visto tus grietas, dale gloria a Dios. Porque vendrá tu omega y vendrá el momento que el Señor diga: hermano, mi siervo amado, eres tú. Yo te sostengo, yo te proveo. Estás en mi mano. Eres la niña de mis ojos, mi especial tesoro. No para el pueblo ahora para los ministros. Y aquí estamos. Por su misericordia, aquí estamos. Déjeme hablarle un poquito más del proceso. Mire esto. Porque perros me han rodeado. Qué duro, ¿verdad? Lo que dice el Salmo. Me han cercado cuadrilla de malhechores. Me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran y me observan. Reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Todo esto estaba siendo profetizado de lo que nuestro Señor Jesús, pero Él lo estaba declarando no solamente teóricamente, sino que Él lo estaba diciendo en la experiencia, en la vivencia que estaba teniendo. Él estaba viviendo esos momentos de tal manera que en esta fase es donde es necesario que mueran algunas cosas nuestras que pueden estorbar para llegar al omega. Hay algo que tiene que morir en nosotros siempre. Nuestro ego tiene que morir. Entonces David nos enseña cómo estaba viviendo su alfa y omega. En la jornada del alfa y omega hay etapas que Dios te concede para que voluntariamente tomes tu cruz y hagas morir las cosas que no necesitas. Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz día a día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda su vida por causa de mí, ese se salvará. Dentro de este proceso, Dios quiere que remuevas algo en tu vida antes que te muevas en el propósito que tiene en tu vida, en la etapa de ese propósito. Y termino, hoy sí termino. Me llama la atención lo que dice en el Salmo 23, lo que está diciendo David de ese proceso. Como ya él ha muerto en ese proceso, ahora él puede decir algo diferente en otra parte del proceso. Le voy a poner estos dos ejemplos. Una es la versión King James y la otra es en español. Dice el Salmo 23:1. Ese énfasis que está él, yo lo he puesto a propósito, en la base de cómo lo traduce el inglés. Me gustó mucho que en español diría: el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce, restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor a su nombre. La versión en inglés no dice así. La versión en inglés, cada vez que dice lo que es su pastor, le pone él. Oiga esto, por ejemplo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Él en lugares de verdes pastos me hace descansar. Él junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Él me guía por senderos de justicia por amor a su nombre. ¿Sabe lo que está diciendo? Es que ya morí yo. Ahora Él vive en mí. Y tengo que honrarlo, tengo que ponerlo que Él primero, este paso Él primero, ahí voy, Él, el Señor es mi pastor, nada me faltará, Él en lugares de verdes pastos me hace descansar. Lo que está diciendo, en este proceso no me ha fallado, siempre ha estado Él ahí conmigo. Lo que puedo decir es que Él siempre me acompañará. Por eso continúa diciendo, oiga esto: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no
temeré mal alguno. Y empieza ahora otra vez a hablar de Él. El principio, Él. En cada palabra primero Él. Y ahora el final de cada palabra, tú. El alfa y el omega. Entonces dice, oiga, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí. Y él se empieza a poner entonces, oiga esto, hermano. Dice, en presencia de mis enemigos has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ahora él dice, en mí está primero Él. En mí está por último tú, Señor. Su alfa y su omega. Hermanos, Dios está haciendo una obra en cada uno de nosotros. No te desalientes, porque el Señor te está permitiendo ser parte de tu alfa y omega. Y ahora vas a poder marcar con todo tu corazón, con toda tu fe, en el Espíritu, con temor y temblor, con misericordia, con justicia, con corazón paternal. El alfa y el omega es para que no vayamos por veredas, para que no optes por el shortcut, porque los peligros de ir por shortcut es de podemos abusar del poder, podemos manipular con el poder. Y esa unción que viene, ese revestimiento que viene, lo sabes administrar como un oikonomo del cielo. Ministrar esa unción, ministrar la palabra. Yo lo voy a invitar a que se ponga sobre sus pies. Me quedan 4 minutos apenas para completar la hora. Y ahí donde está, si Dios le ha hablado, pastor amado, ministro de Dios, levante sus manos y reciba ese consuelo de parte del Señor. Este es el retiro donde venimos, hermano, a ser ministrados como pastores, porque hemos ministrado todo el año, seguiremos ministrando día y noche, pero hoy te toca a ti recibir. Bienaventurado eres, 3 veces dichoso, porque te escogió a ti para revelarte su alfa y su omega, para poner en tu corazón el significado. Cuando Juan escribe, Él es el principio y el fin, el primero y el último, y lo está sellando en tu corazón. Te está trabajando con sus manos preciosas. Te está formando como ese ministro del Espíritu, como ese hombre de Dios genuino, que ha sido paciente esperando que venga un tiempo diferente de cambio para él. Y ciertamente sí vendrá para ti, mi amado, porque vienen procesos donde vas a ver otro panorama diferente, donde incluso la atmósfera será diferente, donde podrás reposar y decir: gracias por tu misericordia, gracias por la oportunidad que me diste, Señor. ¿Qué es lo que ha hecho en ti y en mí? Que a pesar de todas esas adversidades, todavía sigues amando hacer la obra de Dios, que todavía crees y predicas, enseñas, liberas, todavía lo haces. Es que el proceso te ha hecho que cada día vaya siendo inmersa esta verdad en ti y en mí. Es el alfa y omega del Señor para sus siervos, para sus hombres y mujeres de Dios. Recibe fortaleza, recibe poder de Dios, recibe una unción fresca en tu vida, hombre de Dios, mujer de Dios. Recíbela en el nombre de Jesús. Te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Declaramos y damos gracias al Señor
Gracias por el privilegio de introducirnos a ese proceso, Señor, que tú has vivido y que ahora en nuestro nivel nos permites esas experiencias para seguir haciendo esa obra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Producciones Ebenecer y Rema TV presentó el Retiro Internacional de Verano 2022. Año de la reivindicación del Ministerios Ebenecer. Una transmisión en vivo desde el auditorio de Iglesia de Cristo Ebenecer en la ciudad de Guatemala. Los esperamos en una próxima transmisión.